En septiembre de 1999 me encontraba navegando en el Golfo de México a bordo del crucero MS Tropical de Carnival Cruise Line como tripulante técnico eléctrico del Departamento de Ingeniería. A bordo viajaban aproximadamente 1.500 pasajeros, más miembros de la tripulación, navegando en esta oportunidad desde Cozumel, México, a Tampa, Florida, Estados Unidos. Estábamos en temporada de huracanes y nos acercábamos a la tormenta tropical Harvey, que se estaba fusionando con un ciclón extratropical. El capitán, frente a los instrumentos de navegación, viendo todo el panorama desde el puente, ordenó al jefe de máquinas poner motores a toda velocidad para escapar de lo que se avecinaba. Después de haber navegado algunas millas más, la tormenta ya nos había alcanzado. Estábamos enfrentando el temporal de proa al viento, capeando el oleaje que impactaba fuertemente en las amuras de la nave. Con proa a 5 grados a estribor, la tormenta, el mar embravecido y las fuertes olas no nos dieron tregua, por lo que el motor de babor, habiendo trabajado al máximo, colapsó, dejando de funcionar de forma abrupta, provocando que el barco escorara fuertemente a estribor. Esta maniobra nos llevó al límite de casi zozobrar, que por la mano de Dios, la nave poco a poco fue estabilizando. Una vez comprobados los daños en el barco, el capitán dio la orden de continuar a toda velocidad, pero esta vez contando solo con la propulsión del motor de estribor. Y así fue, hasta forzarlo a su máxima capacidad. El turbo de dicho motor también colapsó, por lo que se procedió a apagar el motor inmediatamente antes de que sufriera mayores daños. El barco quedó a la deriva, sin propulsión, sin gobierno, a merced de la tormenta. El capitán, sin perder un segundo, habló urgentemente con el jefe de máquinas, quien le explicó lo sucedido, informándole que el gran esfuerzo del motor, trabajando a toda velocidad, impulsando un crucero de 37.000 toneladas, sorteando olas gigantes con enormes fuerzas, provocó que el turbo del motor se dañara. Una vez que quedó claro cuál era el daño, ambos llegaron a un acuerdo para volver a arrancar el motor de estribor, pero esta vez sin el turbo, ya que había que sustituirlo por uno nuevo, y ese trabajo solo se podía realizar en un dique. El jefe de máquinas aclaró dos cosas. En estas condiciones el motor trabajaría con menos potencia y a su vez correríamos el riesgo de quedarnos sin propulsión si el motor no aguantaba un esfuerzo colosal. Para entonces, la tormenta tropical Harvey se había fusionado con un ciclón extratropical, asociándose al mismo tiempo con 2 tornados que se aproximaban hacia nosotros, hasta que fuimos alcanzados y golpeados por estos 2 tornados de la tormenta Harvey. Debo confesar que hasta ese momento nunca había visto un tornado en el mar. Cuando están en el mar se llaman trombas marinas. Son un embudo gigante que contiene un intenso vórtice sobre el agua, conectándose con las nubes. En este caso, con la tormenta tropical Harvey, tuvimos 2, golpeándonos muy fuerte. Les puedo asegurar que tenerlos prácticamente encima fue simplemente aterrador. Pero Dios estaba ahí para salvarnos. El capitán ordenó que una vez listos los preparativos de la maniobra, se pusiera nuevamente a funcionar el motor de estribor a su máxima capacidad, aún sabiendo cuáles eran las probabilidades. Se hizo tal como se ordenó.
Después de navegar unas millas más, capeando aquellas grandes olas con fortísimos vientos, escapando de aquellas dos trombas que se nos habían presentado, el esfuerzo excesivo que produjo el motor de estribor hizo que éste terminara también por colapsar, dejándonos nuevamente a la deriva, sin propulsión y sin gobierno, pero esta vez de forma permanente. Como si todo esto fuera poco, a causa de haber quedado a merced del mar embravecido, con las fuertes olas gigantes que golpeaban una y otra vez a nuestro barco sin descanso, en la tarde del domingo 19 de septiembre de 1999, una válvula averiada derramó combustible diésel en la sala de máquinas, provocando un gran incendio a bordo. Inmediatamente el cuerpo de bomberos a bordo inició sin descanso su lucha contra el incendio, pero este se propagó subiendo los 10 pisos del barco, más la altura de la chimenea, por donde salen los escapes de los gases de la sala de máquinas, ubicada en los cruceros de Carnival Cruise Line, en sus características chimeneas en forma de cola de ballena, de unos 20 metros de altura, sobresaliendo de la última cubierta, siendo el símbolo distintivo de esta compañía. Aproximadamente de 10 a 12 horas después de iniciado el incendio, gracias a Dios se pudo controlar. La buena noticia fue que, por la gracia de Dios, los pasajeros estaban bien. Por supuesto, hubo muchos pasajeros que después de haber vivido tanto estrés, quedaron con trastornos en su control emocional, pero dentro de lo normal, dadas las circunstancias, sin daños físicos aparentes. En cuanto a nosotros los tripulantes, por la gracia de Dios también estábamos bien. Estábamos sin dormir, agotados por nuestras acciones de emergencia, tanto de asistencia a los pasajeros como por los servicios que requería el barco, ya que había sufrido graves daños, pero gracias a Dios seguíamos en pie y el barco aguantaba a pesar de sus averías. Pero las malas noticias no dejaron de llegarnos. Los instrumentos del barco mostraban claramente cómo se acercaba hacia nosotros desde el este el huracán Floyd, que se había formado y cobrado fuerza en el Océano Atlántico. Según la información que recibíamos de Estados Unidos, el huracán Floyd desarrollaba vientos de 250 km por hora y confirmaron que estas magnitudes no se veían desde 1972, siendo el huracán Agnes el más mortífero hasta entonces. Estuvimos 3 días a la deriva en aguas del Golfo de México, sin propulsión, sin gobierno, a merced de la tormenta, los fuertes vientos y las olas que nos golpeaban por todos lados. Después de 3 días, llegaron 3 remolcadores desde Florida, que nos remolcarían hasta Tampa, Florida. El jueves 23 de septiembre de 1999, por la gracia de Dios, llegamos a Seaport Maritime, en Tampa, Florida. Allí esperaban ansiosos un gran número de familiares de los pasajeros. También había muchos periodistas que cubrían este evento, tanto en tierra como desde el aire. Los pasajeros, que horas antes de su llegada ya estaban muy ansiosos por desembarcar, una vez listos los preparativos a bordo, comenzaron a descender poco a poco para encontrarse con sus familias. Debo decir que fue muy emotivo poder observarlo. Se abrazaron y besaron llorando de alegría, con mucha emoción por haber llegado con vida. Gracias a Dios. Nosotros, los tripulantes, después de algunas horas más de preparativos, también procedimos a desembarcar poco a poco, siguiendo cada uno su camino,
que por la gracia de Dios no fue posible haberlo hecho. En este viaje hubo muchos momentos en los que pensamos que nuestra vida terminaría en cualquier momento. Pero Dios no lo quiso así. Él siempre estuvo presente. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Debo contarles con respecto a este versículo que, sin saber lo que pasaría en el futuro, mi madre, tiempo antes de que yo realizara este viaje, me lo había mencionado, dándome tranquilidad y paz de que Dios siempre estaría conmigo. Es lindo recordarlo. Les agradezco a todos por estar aquí y compartir su tiempo. Desde aquí les envío saludos y un muy fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y los guarde en todo momento, y por su gracia, que nos reunamos en el bendito día de la redención, cuando Cristo Jesús venga a buscarnos en su segunda venida para llevarnos con Él y todos sus santos ángeles a casa. Sí, regresando a casa, al reino de los cielos. Dios está siempre presente. Amén y amén.